La Segunda Guerra Mundial, la historia con la que crecimos, episodio 1. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Me presento, soy Alberto Isidro. Comenzamos con un tema muy interesante. ¿Sabías qué causó el origen de la Segunda Guerra Mundial? La invasión a Polonia por medio de un pacto no agresión. Alemania aseguró la neutralización de la Unión Soviética, que estaba gobernada por el dictador Joseph Stalin. Alemania invadió entonces a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Con esto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico en el cual participó una gran parte de los países del mundo entre 1939 y 1945. Este conflicto está considerado como el más sangriento de la historia. Historiadores calculan que fallecieron entre 50 y 70 millones de personas, un 2.5 de la población mundial. Entre los episodios más terribles destacan el bombardeo en población civil. El final de la Segunda Guerra Mundial dio al mundo un total giro diferente. Esto solo es una pequeña introducción del tema. Vaya que es de suma relevancia. Como este conflicto afectó a millones de personas, no solo hablo de los que vivieron en el campo de batalla, sino también de las personas que tuvieron que vivir esos momentos de dolor. La Segunda Guerra Mundial como nadie te la muestra. Episodio 1. La Segunda Guerra Mundial, viajeros del tiempo. Antecedentes, episodio 2. Hola, muy buenas tardes. Continuando con el tema de la Segunda Guerra Mundial, estamos ahora en la compañía de nuestro amigo Hernán. Hernán, por favor, platícame, ¿tú qué opinas de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, fue uno de los conflictos más atroces para nuestra humanidad, dado así que provocó la muerte de más de 600 millones de personas. O sea, fue una dimensión que en una guerra causó muchos daños para la humanidad. Está claro que sí fue un periodo difícil para la humanidad, ya que hubieron muchos muertos y hubieron muchas cosas muy malas para la humanidad. Pero platícame, ¿cómo surgió esto? O sea, los antecedentes. Bueno, todo surgió con el Tratado de Versalles, que determinó cómo iba a quedar Europa. Pues tras la guerra de la primera, pues hicieron reuniones que acudieron hasta 32 países. El acuerdo fue una obra de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Los historiadores nada más coinciden con las intervenciones de impuestas a Alemania como un país derrotado, pues dado a que influyeron decisivamente en la llegada del segundo conflicto mundial. No solo fueron pérdidas territoriales, sino que también gravosas indemnizaciones económicas. Se llevó a la inflación, que alcanzó niveles altísimos y arruinó a toda la clase media del mundo. Por otro lado, también se aparecieron numerosos grupos, que eran los paramilitares, voluntarios. Ahora, ¿me puedes platicar qué grupos sociales se crearon durante esa época? Bueno, uno de ellos fue los Freikorps, que pues gracias a la gran inestabilidad de un país, constantemente levantaban grupos de obreros y volverse a izquierdistas, que eran reprimidos con violencias por ellos, dado a que muchas veces por la colaboración del gobierno. ¿La población general reclamaba estabilidad y orden? Claro que sí, porque pronto surgió un partido que prometía implantarlo y hacer de Alemania una gran potencia de nuevo. ¿Quién decía esto? ¿O quién pedía esto a esto? Pues este hombre era Hitler. ¿Hitler? Claro. ¿Cómo en qué año surgió esto, su partido? Él surgió en 1923, gracias a que el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, siendo uno más pequeño, había intentado dar un golpe de Estado. Eso intentó acabar con el partido ilegalizado y Hitler en la cárcel. ¿Qué crees que haya influido esto por los 30, los 20? Pues la República de Weimar no era capaz de mantener un orden y pues los conflictos se intensificaban. Muchas gracias, Hernán. Tus contribuciones o conocimientos nos han ayudado a comprender de una mejor manera el tema. Ahora, ¿algo quieras decir antes de terminar esto? Claro, que ese pacto permitió a Alemania centrarse y prepararse para la guerra, sin preocuparse en un principio por el frente oriental que era Japón. Ha sido una alegría tenerte aquí con nosotros, Hernán.
Los esperamos la siguiente semana con una gran invitada, una invitada sorpresa. ¿Quiénes participaron en este gran evento mundial? Episodio 3. Muy buenas tardes. Continuando con el tema de la Segunda Guerra Mundial, tenemos como invitada a Hadassah Estefanía. Ella es una experta del tema, en este ámbito, claro. Hola Hadassah, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien, ¿y tú cómo estás? Estoy excelente. Ok, ahora te preguntaré sobre la Segunda Guerra Mundial. Dime, ¿cuántos años duró? Bueno, mira, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Esta guerra mundial se divide en 3 etapas. Las fechas que se contemplan dentro de esta es entre 1939 y 1941, que fue la Guerra Europea. 1942 y 1943, una guerra de mundial de 3 frentes que duró entre 1944 y 1945 hasta la fase final. Uy, sí le sabes. Ok. Tal cual, ¿cuál es la influencia ante varias potencias que fueron partícipes de esta? Bueno, mira, te platico. Los países que fueron aliados ante esta guerra, este conflicto que tuvieron, los principales fue Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Incluso también se incorporó lo que es Francia a este grupo. ¿Se sumaron otras naciones? Claro que se sumaron otras naciones como China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, hasta Bélgica y Holanda. ¿Que algunos países latinoamericanos? Sí, los países latinoamericanos entraron en el conflicto a partir del ataque de Pearl Harbor. Y también, quiero hacer énfasis también en los países que estuvieron dentro del eje. Estos países fueron 3 principales, que fue Alemania, Italia y Japón. Algunos gobiernos de Europa estuvieron apoyando al principio pues a los nazis, ¿no? ¿Contaron con un apoyo de algunos países? Sí, contaron con apoyo de ciertos países, no todos como los que estuvieron al principio, pero sí ciertos que en este caso sería lo que es Serbia, Tailandia, Finlandia, y pues también estuvo lo que es Libia, Etiopía y otros países que fueron las colonias de Italia. También aportaron las tropas al conflicto. Muchas gracias, Hadassah. Ahora cuéntame tu reflexión. Espero que sigan también en este tema que es de suma importancia, que la verdad es muy interesante, ya que pues fue como te comento, fue un conflicto bastante atroz, bastante trágico, donde fue un momento de dolor para los países, un momento de dolor para las personas que estuvieron involucradas, tanto como soldados, tanto como familias, e incluso niños murieron a raíz de esta trágica situación que se dio. Muchas gracias, Hadassah. Fue un honor tenerte aquí con nosotros. Con esto finalizamos el episodio número 3. Los esperamos la siguiente semana. ¿Qué originó la Segunda Guerra Mundial? Causas. Episodio 4. Y muy buenas tardes. Continuamos con nuestro amigo Gil, un nuevo invitado para nosotros. Hola Gil, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué bien? Cuéntanos, ¿qué has hecho? Reflexionando sobre la vida, claramente. Uy, siempre gracioso, ¿eh? Ahora cuéntame, ¿cuál es tu reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que la Segunda Guerra Mundial causó muchas pérdidas y un gran conflicto entre países pues muy grandes y afectó a algunos recursos, pueblos y todo eso. Okay. Veo que tú eres experto en las causas de la Segunda Guerra Mundial, ya que es un tema que tú has estudiado lo suficiente. A ver, cuéntame un poco de esto. Pues las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron una combinación de diferentes acontecimientos sociales, políticos y económicos ocurridos en las décadas anteriores. Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El final de la Primera Guerra Mundial cambió el mapa europeo, la firma del Tratado de Versalles con el que se cerraba dicho conflicto. Reordenó las fronteras europeas
Esos cambios provocaron resentimientos en algunos países deseosos de volver a recuperar los territorios perdidos. Ahora dime, ¿cómo le fue a Alemania después de la Primera Guerra Mundial? Pues por otra parte, las indemnizaciones que Alemania debía pagar fueron consideradas como una humillación para la mayoría de su población. A esto se sumó la imposición de desmilitarizar el país, pues el trabajo imponía una gran reducción de su ejército. ¿Y crees que la crisis del 29 y la Gran Depresión influyeron en esto? Claro que sí, porque sufrió enormes problemas económicos, ya que tuvo que pagar las indemnizaciones de guerras de Unión y la pérdida de tejido industrial. La hiperinflación de los 30 años provocó la ruina de buena parte de la clase media y alta. ¿Qué ideología surgió? ¿O como qué ideología surgió en esa época? El fascismo ¿Qué es el fascismo? ¿O por quién fue fundado? fue fundado en Italia por Benito Mussolini. Proporcionó la aparición de líderes como Hitler, totalitarios, antidemócratas y ultranacionalistas. Muchas gracias, Sil. Tienes fuertes pilares de información. Con esto finalizamos nuestro capítulo número 4. Los esperamos la siguiente semana. Los daños después de la tempestad. Consecuencias. Capítulo final. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Tú qué opinas de la Segunda Guerra Mundial? Tu opinión. Fue un conflicto bastante devastador para varias naciones. Muchas personas murieron a causa de este conflicto y muchas otras se arruinaron. Bueno, algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la devastación de Europa. Por ejemplo, los bombardeos y las conquistas de ciudades dejaron al continente europeo totalmente devastado. Tras la guerra, la inversión económica para reconstruir fue inmensa y Estados Unidos, con su plan Marshall, fue uno de los contribuyentes más destacados. Además de los daños materiales, ¿como cuántas personas fallecieron? Bueno, se calcula que entre 50 y 70 millones de personas fallecieron durante el conflicto. ¿Y qué potencias se mostraron como grandes, globales? Bueno, entre ellas se mostraron Estados Unidos y la Unión Soviética, que aparecieron como grandes potencias globales, aglutinando a su alrededor al resto de países. La competencia era ideológica, económica y militar. ¿Y Hitler tenía alguna política racista? Pues de hecho sí, la política racista de Hitler afectó especialmente a los judíos, con la denominada solución final. Se llevó a cabo con un meticuloso plan de exterminio de los judíos en Europa. Se calcula que murieron cerca de 6 millones en los campos de concentración o en otros lugares. ¿Y cuál fue la consecuencia más importante, o para ti más importante? Pues para mí sería la consecuencia de un exorbitante gasto en poderío militar y recursos. Los países protagonistas de la guerra fueron azotados por una fuerte crisis económica. Alemania, Francia e Inglaterra se declararon en bancarrota. Uy, fue difícil para estos países. Muchas gracias, Omar. Fue una buena reflexión de tu parte. Hemos aprendido mucho del tema. Este ha sido el último capítulo del podcast. Agradecemos su atención y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto con terribles causas, consecuencias y antecedentes. Bye.